Cuando escuchamos la palabra héroe, ¿qué llega a su mente? Héroe, Superman. Algunos de pronto que ven muchos cómics se imaginan Batman, Spider-Man, pero hay héroes sin capas. Un héroe es aquella persona que busca el beneficio de otros aún por encima de su propio beneficio. Busca el ayudar a otros aún por encima de su propio bienestar. Un héroe es el que tiene una capacidad, una aptitud extraordinaria para poder atreverse a hacer lo que otros no hacen. Podríamos constituir o decir que un héroe es un hombre que en medio de un incendio en una casa se atreve a meterse y rescatar a un niño. Este es considerado un héroe. También es considerado héroes de patria aquellos hombres que dieron su vida a favor de la nación y entregaron sus mejores años quizás combatiendo a favor de la seguridad de muchos ciudadanos. Y aunque muchos ciudadanos no supieron ni realmente quiénes fueron, estos héroes de la patria día y noche combatieron hasta su último aliento de vida. Son conocidos como héroes. Pero cuando hablamos de héroes, conforme a lo que Dios nos enseña, hay un pasaje que nos desafía a entender de que no todo el mundo es héroe. No todo el mundo es héroe. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, en esta hora, si eres tan amable, acompáñame, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos, dice el Señor, hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha de delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice el Señor. ¿Quién está buscando a un hombre que haga vallado? ¿Qué es un vallado? Es como un cerco. Este cerco quizás debe ser a favor o alrededor de la tierra, y se pusiese en la brecha, es decir, quizás hay un cerco y en la puerta del cerco, quizás como un círculo, pero en la entrada de ese cerco, una persona a favor de la tierra, para que quien no la destruyese. Usted está leyendo conmigo. Dios está buscando un hombre para que haga un vallado y se coloque en la brecha a favor de la tierra, para que quien no destruya la tierra. ¿Quién está buscando el hombre? ¿A favor de qué? Para que no la destruya quién. Pero aquí hay algo interesante que la palabra del Señor nos desafía, y es entender por qué cada uno de nosotros estamos donde estamos. Dios te hizo espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios te diseñó, Él colocó en ti algo que es de Dios. Diga conmigo: lo sobrenatural. Fuimos creados con algo de Dios interno, que es algo sobrenatural. En este caso es tu espíritu. El espíritu que tienes dentro le pertenece a Dios. ¿Qué es el espíritu? Lo que te da vida. Por eso la palabra dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Dice la palabra que Dios creó al hombre y sobre su nariz sopló aliento de vida. Esto viene de Dios. Ese espíritu que es de Dios es lo que Dios utiliza para poder hablarnos. Lo que dice la palabra en Salmos, David expresando, y dice que aún de noche la conciencia, Dios utiliza la conciencia para hablarnos a nosotros. El Espíritu Santo habla nuestra vida mediante un canal que es el espíritu que Dios puso en nosotros, el espíritu de vida. ¿A quién le habla Dios?
a nosotros. ¿Quién eres tú? Eres un alma viviente. Dios habla a tu alma por medio del Espíritu Santo, utilizando tu espíritu para que mediante tu cuerpo puedas ejecutar aquello que Dios te ha dicho. ¿Estamos claros? ¿Me estás siguiendo, verdad? Cuando Dios dice, estoy buscando un hombre que se ponga en la brecha delante de mí, es que Dios está desafiando a alguien que comprenda para qué existe, por qué está en la tierra. Cuando nosotros entendemos que somos creados por Dios, espíritu, alma y cuerpo, cuando nosotros entendemos que dice Dios en su palabra que el hombre ha sido creado con un tiempo de vida, es decir, hasta los 70, máximo 80 años de edad. Cuando usted comienza ya a entender eso, y también cuando comienza a comprender que la palabra dice que debemos aprovechar bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Cuando usted comienza a comprender quién es Dios, qué es su palabra, qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios me quiere enseñar, entonces usted automáticamente comienza a activar lo que es la fe. La fe es ese don sobrenatural que Dios ha puesto en tu vida. Para nosotros poder ver lo sobrenatural de Dios, debemos tener fe. ¿Qué es fe y qué no es fe? La fe, no crea usted que es hacer lo que usted cree. No. Vamos a un ejemplo bíblico en Lucas capítulo 4. Y te voy a hablar de este pasaje donde no menciona nada de fe, pero esta es la fe en acción. Jesús, ¿lleno de quién? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Y dice, fue llevado al Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? En el verso que sigue dice, por 40 días. Analice esto, amada iglesia. Jesús estaba 40 días en ayuno. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y aún así, Satanás lo estaba tentando. Ahora imaginémonos aquel que no ayuna, que no tiene la llenura del Espíritu Santo y que no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué podría pasar con esta persona? Error tras error, consecuencias tras consecuencias, dimensiones tras dimensiones erróneas, porque la tentación del enemigo, no creas tú que es solamente para jugar. Las tentaciones del enemigo es para desviarte del propósito por el cual tú naciste, y tú naciste para entender por qué Dios pensó en ti. ¿Por qué estás donde estás? Darle sentido a tu vida, tener dimensiones, saber el propósito de tu existencia. Ninguno nació solamente por nacer. Ninguno está donde está solamente porque mamá y papá una noche alocatada dijeron vamos a estar juntos y nací yo. Eso no es así. Todos nosotros tenemos un propósito claro. Todos nosotros tenemos un destino, un llamado. Pero para tú ver ese destino, ese llamado, tú necesitas comenzar a ver por encima de lo natural, es decir, lo sobrenatural. Es allí donde se activa la fe, y la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que para yo tener fe, para yo tener entendido lo sobrenatural, no puedo moverme como yo estoy viendo. Es decir, desarrollar el sentido de la fe, lo cual me hace extraordinario, me hace diferente, me hace especial, me hace ser héroe. Pastor, ¿por qué héroe? Porque en este caso, cada paso que vas a dar, según lo que Dios nos dice en su palabra, va a ser no solamente para bendecirte a ti, sino también para bendecir a tu familia, tus generaciones y aún las personas que están a tu alrededor. Ese es el propósito del héroe. No solamente piensa en él, piensa en los demás. Sin embargo, la palabra nos sigue diciendo que Satanás tentaba a Jesús. Y dice la palabra, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre.
Tristemente, para muchos la fe se activa solamente cuando hay una necesidad. Satanás aprovecha en la tentación y siempre va a querer causar en ti necesidades. Va a querer causar en ti desesperaciones, va a querer causar en ti que te precipites a tomar malas decisiones. Esa es la mayor forma del enemigo a atacar. Si nosotros no tenemos una necesidad, no vamos a necesitar activar lo sobrenatural. Es un proceso que tristemente Dios tiene que utilizar para que muchos de nosotros sepamos qué llevamos por dentro. Y Jesús, dice la palabra, cuando tuvo hambre. Esos son los diferentes procesos que cada uno de nosotros vivimos. Porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. Las necesidades van a llegar a tu vida. Los problemas van a llegar a tu vida. Pero el asunto es que en muchos no activa la fe, sino que activa el desánimo, la aflicción. En muchos, en vez de empujarlos hacia adelante, muchos se enfrían, muchos se afligen. Algunos dicen, Dios mío, lo único que Dios tiene para mí es problema. Dios no me ama, Dios no me quiere. Pero en ti está la capacidad, según lo que has recibido de Dios, según tu formación, según tu oración. Dios permite los momentos difíciles para que allí aflore tu fe. Siempre he dicho, ¿cómo vas a hablar de un Dios de sanidad si nunca has estado enfermo? Por eso es que Dios a veces permite la enfermedad en medio de su pueblo, para que su pueblo se aferre a un Dios de sanidad. Por eso Dios permite la escasez a veces en medio de su pueblo, para que su pueblo se aferre a un Dios de provisión. Pero si el pueblo no tuviera nunca necesidad de nada, si nunca pasara por enfermedad, si nunca pasara por escasez, si nunca pasara por ningún tipo de situación difícil, ¿cómo el pueblo podría desarrollar las herramientas poderosas que Dios nos ha dado? Ese es como usted, que puede ser el padre más amoroso y lo más, mejor dicho, que usted ame a sus hijos con toda su alma. Pero usted sabe que si todo se lo da a sus hijos, sin enseñarle un compromiso, sin enseñarles a que se ganen las cosas, usted sabe que está perjudicando a sus hijos. Entonces Dios permite la necesidad para probar qué hay en tu corazón. Satanás sabe en medio de la tentación cuando a tu vida llega una necesidad, a tu vida llega una prueba, y es allí donde se activa la fe. Verso que sigue, Jesús en esta conversación dice la palabra, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Todo se resume en tu fe, porque tu fe es aquello que es el fundamento de la palabra de Dios en tu vida. Si tú no tienes un fundamento de Dios, de su palabra en tu vida, entonces no tienes fe. Puede que tengas emociones, que es diferente a la fe. ¿Cómo sé yo cuando es fe y cómo sé yo cuando es emoción? La emoción es pasajera. La emoción es 2 pasos para adelante, 3 para atrás. La fe es constante, constante, ahí como una gotita cayendo, ahí constante. Esa es la fe. Pero esa constancia se basa en la palabra de Dios. Aquí viene el desafío de la fe en aquellas personas que deseamos cada día ser héroes. Recordemos que el héroe no es el que piensa en sí mismo, sino en los demás. Jesús vino a cumplir una misión. Pensó en ti, pensó en mí. El verso que sigue. Entonces Jesús respondiéndole le dijo, escrito está. Pastor, ¿cómo sé yo cuando es fe y cómo sé yo cuando es emoción? La fe nunca se basa fuera de lo que Dios te ha dicho. Yo sé que es fe cuando me estoy moviendo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Cuando te mueves fuera de lo que Dios dice en su palabra, cuidado, eso no es fe. Ten cuidado porque vas a errar. Ten cuidado porque vas a tropezar.
Por eso Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Puede que tenga una necesidad ahora, puede que esté pasando por un proceso ahora, pero si Dios ha dicho que cumplirá un propósito en mi vida, yo lo voy a ver. Es lo que Jesús le está diciendo a Satanás. Eso es fe. La fe se basa en eso, en que los procesos que estás viviendo, tú debes entender que son pasajeros. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tienes fe en medio de tus aflicciones, tú dices, Padre, yo confío en ti. Esto no me va a desanimar, esto no me va a afligir, esto no me va a apartar de ti. Todo lo contrario, yo veré tu gloria en medio de estos procesos. Ahí es donde se activa la fe. Dios permite el proceso para que tu fe se active. Pero si no vives por procesos, entonces ¿cómo vas a activar tu fe? Tienes algo sobrenatural dentro de ti. Di conmigo, yo tengo algo sobrenatural. Esa es la fe que Dios ha puesto en tu vida. En el verso que sigue, dice la palabra, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Yo pregunto algo en esta escuela dominical. ¿Será que Jesús quería pasar por todas las torturas que él iba a pasar? ¿Él anhelaba pasar por esas torturas? ¿Qué cree usted, amada iglesia? Jesús estaba ansioso que le escupieran la cara. Escúpame la cara. ¿Usted cree eso? No, la Biblia enseña y dice que Jesús le dijo al Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Eso es fe. Cuando usted y yo queremos hacer la voluntad del Padre y no la nuestra, eso es fe. No sabes cuánta gente ha tropezado en su vida, y que en negocios, en proyectos, en cosas que han fracasado, porque aunque el propósito de Dios es que nosotros crezcamos y avancemos, muchas veces nos lanzamos antes o nos lanzamos después, no en el tiempo de Dios. Siempre te he puesto este ejemplo, y David era un excelente gladiador, guerrero, tenía el ejército, tenía experiencia, tenía renombres. Pero la Biblia dice que David, antes de luchar, ¿qué era lo que hacía? Primero consultaba a Dios. Él podía ir, pero si Dios no le decía, él no se movía. Y las veces que David hizo, la vez que censó al pueblo, acuérdate la reprensión de Dios. Cuando censó al pueblo, Dios le dijo, 3 cosas te pongo a escoger. ¿Por qué Dios reprendió a David por censar al pueblo? Porque David ya se estaba llenando de ego. Yo soy el rey, el que se las sabe todas. Y la teología apunta o dice que David muy posiblemente estaba desconfiando de las victorias que iba a recibir, porque él consideraba que no tenía el ejército completo. O sea, su confianza, su fe de pronto menguó. Algo pasó con David, humanamente hablando. Y Dios le dijo, 3 cosas te voy a poner, escoge una. Y Dios le dice, que tus enemigos te persigan de día y de noche. Wow. Quiere decir que una persona que vive en persecución, a veces Dios metiendo a esa persona en el proceso. Hay gente que lo persigue, bueno, Dios lo está metiendo en el molino a esa persona. Escoge. David le dijo, no, eso no lo escojo. Dijo David, yo prefiero, Señor, caer en tus manos que caer en manos del hombre, porque al menos tú eres misericordioso. David sabía lo que estaba lidiando. Escoge el hambruna para toda la nación. Y David dijo, pero ¿qué culpa tiene esta gente del error que yo cometí? Y Dios le dijo a David, pues escoge que yo directamente te trate. Y David escogió el trato de Dios por censar al pueblo de Israel. Si tú eres un hombre y una mujer de fe, vas a cometer errores, pero Dios va a enseñarte de esos errores. En este caso, cuando Satanás le ofrece a Jesús y le dice, le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Satanás sabía
que la intención de Jesús era venir a cumplir una misión del Padre. Lo que Satanás, y te voy a decir algo, esto es algo que se va a escuchar como chistoso. Ahí habían dos conocimientos espirituales. Satanás sabía quién era Jesús y Jesús sabía quién era Satanás. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y Satanás, dice la palabra del Señor, que tenía, dice la Biblia, cuando fue creado fue lleno de sabiduría. Satanás comprende y conoce la palabra de Dios al derecho y al revés. ¿Y por qué entonces Satanás le ofrece a Jesús todas las cosas si ya Satanás sabía que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué entonces Satanás le está ofreciendo eso a Jesús? Hay una razón muy sencilla, y es que siempre el enemigo, diga conmigo, por si acaso, te va a tirar la pullita. Porque él dijo, Jesús está como hombre. De pronto uno no sabe, que diga, bueno, listo. O sea, él por si acaso te va a atacar. Todo está perfecto en tu vida. Estás haciendo las cosas bien delante de Dios y todavía tienes la tentación. Ese es Satanás por si acaso. Por si acaso resbala. Mira lo que Satanás le propuso. ¿Qué fue lo que le dijo? Verso que sigue. Y le dijo, si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. No se desconcentra, amada iglesia. Solamente inclínate. Y ya. Mira, hay gente que no tiene el fundamento bíblico y sin darse cuenta están adorando a Satanás. Pastor, ¿cómo así? Dice la palabra que hay dos caminos, el ancho y el angosto. Quien no le sirve a Dios, le sirve a Satanás. Así de sencillo la palabra lo determina. Es que la Biblia es clara. Porque si nosotros no le servimos a Dios, no somos guiados por el Espíritu, somos guiados por la carne. Pastor, se escucha repelente, pero es así. Y resulta que la adoración que el enemigo quiere es que tú adores lo que sea menos a Dios. Que adores tu trabajo, que adores lo que sea menos a Dios. La adoración es aquello, en este caso que le está ofreciendo Satanás a Jesús, que ponga su visión, ponga su corazón en aquello que no es Dios. La adoración, escúchame bien, es el resultado, en este caso hacia Dios, es el resultado de un estado consciente de por qué yo hago lo que hago para Dios, por qué yo vengo a este lugar, por qué yo alzo mis manos, por qué yo adoro, por qué yo canto, por qué yo salto, por qué yo predico en la calle. Eso es adoración. Y cuando sé que es para Dios, o cómo sé que es para Dios, cuando a pesar de mis problemas, todo lo que tenga, todo lo que sea, nada me hace desviar mis ojos de Dios. Eso es adoración para Dios. ¿Que tienes problemas? No, yo sigo, o sea, Dios me va a ayudar. Eso es adorar a Dios. ¿Que tienes desánimo? Dios mío, tengo un desánimo, pero ayúdame, voy para adelante. Eso es adorar a Dios. Y Satanás seduce a muchas personas para que esa adoración no sea para Dios, sino para que se ubique en un puesto diferente a Dios. Y el enemigo ha ofrecido autoridad, poder, riquezas y demás. Por eso no es fácil ser héroe. Jesús estaba pensando en la humanidad. Y para pensar en la humanidad, Él tendría que dejar de pensar en Él. Pero Jesús sabía que nosotros como hijos de Dios no negociamos nuestra fe. El enemigo te va a atacar, te va a seducir. Mira lo que Jesús le responde. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? A Él solamente adorarás y a Él solo servirás. La fe es aquello que te lleva a adorar a Dios por encima de tus problemas, por encima de tu necesidad. La fe es aquello que te lleva a servirle a Dios. Ve a estas personas que están aquí conmigo desde las 5 de la mañana. ¿Por qué estamos aquí en este lugar? Porque tenemos fe.
Porque la fe se refleja en el servicio a Dios. ¿Cómo puedo decir que yo tengo fe si no le sirvo a aquel que me llamó? ¿Cómo puedo decir que tengo fe en Dios si de lunes a viernes me levanto a las 5 de la mañana para irme para mi trabajo, desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero el domingo no tengo tiempo para adorarle? ¿Cómo puedo decir que tengo fe? No tengo tiempo para servirle a Dios, pero tengo fe. Dile al que tienes a tu lado, dile así: chanfle. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros decir eso? Hay gente que de pronto piensa que adorar a Dios solamente es tocar un piano. No. En el trabajo, donde quiera que tú estés, ahí estás. Entonces mucha gente que tú le vas a hablar de Dios, ¿sabe qué te va a decir? Oye, llévame a la iglesia. Claro, no te avergüences de invitar a tus amigos a la congregación. Y cuando lleguen a la congregación, te ven ahí firme adorando a Dios. Eso es adorar a Dios. En cualquier lugar. Y adorar a Dios no es cantar solamente. Es que te ven, o sea, tú los vas a inspirar a ellos. Y qué hermoso sería que tú le digas a la persona: vamos a la congregación, y ese día te toque predicar. Y el que está contigo en el trabajo dice: ¡ay, pero que tú eras pastor! Yo no sabía. Eso es adorar a Dios y es servirle al Señor con fe. Es entender su palabra. Diga conmigo: la fe es constancia. Ves conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Orar cada 8 días, dice aquí, ¿no? La necesidad de orar siempre. La fe se activa cuando yo tengo un conocimiento de la palabra de Dios, cuando estoy formado en el principio de la palabra de Dios, porque es la única forma como yo sé que me voy a conducir. Pero si tengo un conocimiento y no tengo la oración, acuérdate que la palabra del Señor enseña y dice que los fariseos tenían conocimiento y también oraban, pero eran sepulcros blanqueados. Mi oración tiene que ser sincera. Pastor, usted está hablando de héroes, entonces está hablando de oración, de fe. Es que esto es fe. La fe va acompañada de la palabra de Dios. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué tú oras? Porque tienes fe. ¿Qué es la oración? Imagínate por un momento que tú estás en el ámbito físico, científico, terrenal. Tú estás delante de un escáner, de esos escáneres que le pone uno en el aeropuerto. Si el hombre se preocupa y tiene esos sistemas de seguridad, ahora imagínate Dios, que dice la palabra que su ojo recorre toda la tierra, todo lo sabe, todo lo ve. Y es como si tuvieras ese escáner delante de ti y tú llegas delante de ese escáner y le dices: no, yo estoy bien, estoy perfecto. Y por dentro llevas granadas, misiles, pistolas, machetes, bazooka. Yo no tengo nada, mírame, estoy perfecto. Cuando llegamos a la presencia de Dios, Dios sabe los resentimientos, los odios. Dios sabe todo lo que está ahí. Y cuando usted es un hombre y una mujer de fe, usted le cree a lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Dios no puede ser burlado. Y usted llega a la presencia de Dios, usted llega, y la oración es esto. La oración no es repetir, no. La oración es decir: Señor, tú sabes que esa hermanita que se me pone al lado, Dios mío, no la aguanto, Dios. Cada vez que la veo me da un gozo en el alma. Solo te pido que me ayudes, porque no debe ser así. Tú me pides que no puede, no debe ser así. Eso es orar, ser sincero delante de Dios.
Cuando tú haces eso, automáticamente tu fe se convierte en algo sobrenatural. La palabra hace mella en tu vida, tu oración es eficaz. Y es allí donde Dios quiere que fusionemos la palabra con la oración para que nuestra fe sea una fe activa. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Jesús le dijo, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso que sigue diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Wow, esta era una figurita, una fichita. También había en aquella ciudad una viuda. Escucha bien esto. Esta mujer tenía un conocimiento bíblico. La forma en que Jesús la muestra es una mujer con un fundamento bíblico y de oración. Esta mujer, si no tuviera la fe ni el fundamento que Jesús nos muestra, en vez de ir donde el juez, ¿sabes qué hubiese hecho? Ir donde un vecino, donde una vecina y decir, ven acá, tengo un adversario que me está molestando, vamos a cascarlo. Era más fácil tomar la venganza por ella misma. Pero ella, conociendo lo que Dios dice en su palabra, así se mueve la gente de fe. Dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. Y él no quiso por algún tiempo. Después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. Tenga fe, hermano. Esposa, ten fe que ese hombre va a ser como Dios te dijo que iba a ser. Pastor, ¿hasta dónde voy a yo aguantar a ese hombre? Ten fe. Ten fe. Pastor, ya seré ya la hija directa de Abraham, el padre de la fe. Esto es mucho que ha aguantado. Es que Dios está desarrollando en ti una fe poderosa. Para usted es fácil decirlo, pastor, pero yo que me aguanto a ese tipo todos los días. Dios te está hablando. Dice la palabra, no que sea viniendo de continuo, magote la paciencia. Verso que sigue. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman cada domingo? La gente de fe es gente de oración. Si usted quiere ver su proyecto de vida y ora cada 2 meses, vuelve y dile que tienes a tu lado, chanfle. Si oras cada 2 meses, pastor, mi milagro vendrá. Estás orando, sí, cada 3 meses. No va a suceder. Pero ¿por qué no va a suceder si Dios sabe que tú lo necesitas? Sí, Dios sabe que tú lo necesitas. El que no sabe manejar algo eres tú. Por eso Dios quiere que ores, porque después vas a tener hasta un infarto cuando te lleguen los impuestos, te lleguen las facturas, te lleguen, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces Dios te dice, ora, para que puedas prepararte para lo que viene. Y dice la palabra, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Tu respuesta llegará según tu nivel de oración, de palabra versus, o más bien fusionado, fe. Palabra, oración produce fe, y ahí vendrá la respuesta. Y os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está la pregunta del millón: ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes por qué? Porque la gente hoy día quiere luchar con sus fuerzas. Recuerda que la fe es la ejecución de la palabra de Dios junto a la oración. Y a medida que va pasando el tiempo, la gente menos quiere hacer la voluntad de Dios.
¿Sabes por qué? Porque cuando una iglesia no hace lo que Dios quiere que haga, termina haciendo lo que Satanás quiere que haga. Y es ahí donde nosotros tenemos que, como iglesia, amar la palabra de Dios, hacer la voluntad del Padre. Pero para poder hacerlo, usted necesita orar, ayunar, porque con sus fuerzas no va a poder hacerlo. Dile que tienes a tu lado, necesitamos ser héroes. Dios está llamando gente, está desafiando gente que quiera ser extraordinaria, gente diferente.